Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Un mundo mejor al que, bueno, intentamos contribuir dando a conocer iniciativas como la que nos vamos a tener hoy aquí con nosotros, con la que vamos a abrir este programa y que básicamente lo que quiere es crear oportunidades pues donde más falta hace. Ya estamos con Antón Jauregui, que es el responsable para España del Lenda Hunt. Gracias por darnos noticias positivas, Antón. Gracias a vosotros, Daniel, por invitarme. Bueno, cuéntanos, Antón, Lenda Hunt, ¿de qué va esto? Pues mira, Lendahan es una iniciativa que al final lo que busca es acabar, o por lo menos poner un granito de arena, ¿no? Para Ujú, acabar con la pobreza en los países emergentes, ¿no? Y lo hace porque en los países emergentes hay un gran problema, que es que muchas personas, ahí realmente no hay, como podemos pensar en Europa, pymes como tal, medianas, pequeñas y medianas empresas, ¿no? ajá, Generalmente hay o muy grandes empresas o microempresas, que son microempresarios, personas que tienen pequeñitos negocios y que muchas veces tienen muy difícil el acceso a financiación, ¿vale? ajá, Entonces es gente que no puede ir a un banco a por un préstamo, por ejemplo, porque no se lo van a dar, porque no tienen unas garantías o porque no hay una infraestructura en ese país bancaria como tal, o porque muchas veces estas microempresarias son mujeres y ujú, también ahí en los países las mujeres tienen más difícil que les den un préstamo. Entonces, Lendahan nace un poco para facilitar la financiación a estas personas, ¿no? Y al final lo que hemos construido es una plataforma de inversión colectiva, es decir, ajá, cualquier persona puede invertir a través del Endahan y realizar pequeños préstamos a estos microempresarios, ¿vale? Y llevarse una rentabilidad razonable, es hasta un 7% en nuestro caso, y además generar ese impacto positivo porque estás apoyando a estos microempresarios y microempresarias que con ese dinero pues, pueden hacer crecer sus negocios, generar empleo en sus comunidades, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea principal del Endahan. es decir, es más o menos similar, parecido a un crowdfunding, pero en este caso se llama crowdlending porque no es simplemente una donación, sino es más una inversión, ¿no? Una apuesta, invertir en un proyecto, pero en estas circunstancias, ¿no? En países y sobre todo dentro de estos países a personas que sufren este problema de desbancarización, ¿no? Digámoslo así, de falta de acceso a financiación. Efectivamente, sí, sí, es una inversión. En el crowdfunding, bueno, como sabes, el crowdfunding es entre mucha gente financiar un proyecto, ¿no? Pero dependiendo de lo que te dan a ti de vuelta, pues es un tipo de crowdfunding u otro, ¿no? Los de inversión, pues efectivamente tú estás invirtiendo, ¿no? Obviamente estás invirtiendo con impacto social, es lo que se conoce inversión de impacto, en el que te estás llevando una rentabilidad y al mismo tiempo generando un impacto con tu dinero, ¿no? Aquí el tema de la rentabilidad también es delicado. Mm, Nosotros normalmente puede haber plataformas de crowdlending que den más rentabilidad, por supuesto, pero seguro que no son de impacto, ¿no? Aquí lo que buscamos es, al final, todas estas personas tienen que repagar de vuelta el préstamo, por lo tanto hay que buscar siempre tipos de interés y rentabilidades que sean asequibles para ellos, que sean justos y que sean sostenibles, ¿no? Entonces ahí pues nosotros jugamos en ese rango de entre un 4% y un 7%, a veces hay un 8%, pero suelen ser proyectos con un vencimiento muy largo, a un plazo fijo muy largo. Entonces, bueno, sí, efectivamente es una inversión, pero es una inversión de impacto. Eso es. claro, hay que entender, que la gente entienda que no se va a hacer rica, ni siquiera que es una inversión súper rentable, que sí que es rentable, o sea, vas a salir ganando algo de dinero, pero sobre todo esto está enfocado a personas que quieren poner su dinero a trabajar para, bueno, pues para buenas causas y para apoyar a gente a que desarrolle proyectos, ahí está, que tienen impacto, ¿no? Ujú, efectivamente. Y además, bueno, y luego que en mi caso, por ejemplo, ya te digo, al final un 6% anual, un 7% anual está muy bien. O sea, quiero decir, habrá cosas superiores, pero como están los tiempos, hoy en Claro. día, pues no hay tanta, vamos, en el banco el dinero está perdiendo valor, ¿no? Cada día que pasa. Entonces ahí es una buena opción. Luego hay una parte muy importante que también conviene saber y es que los préstamos, claro, porque hay una pregunta que me hace mucha gente siempre, que es los riesgos, ¿no? Es decir, oye, yo Claro. prestarle a un microempresario de África o de Latinoamérica o de Asia, claro, ¿qué probabilidades hay de que luego me devuelva ese dinero, ¿no? Y qué riesgos hay, ¿no? Nosotros ahí minimizamos el riesgo porque trabajamos con socios locales. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Bueno, pues que generalmente son entidades microfinancieras que están en esos países y que tienen ya cierto tamaño
Por lo tanto, tú como prestamista no estás prestando tu dinero al microempresario directamente, ¿vale? Como hacen otras plataformas, que eso tiene un riesgo mayor, sino que tú estás haciendo el préstamo a esa entidad local, Ajá. que es la que con ese dinero va a dar X préstamos a X microemprendedores. Por lo tanto, ahí el riesgo se minimiza mucho, porque claro, tú, en el caso de que tú hagas un préstamo para una entidad local de México, y esa entidad con ese dinero va a hacer, pues, no lo sé, 1.000 micropréstamos a microemprendedoras de la zona de México o de F o lo que sea, ¿no? Si uno de esos microemprendedores no puede pagar ese préstamo, a ti tu préstamo se te va a devolver igual, porque es la entidad microfinanciera la que te lo devuelve, que tiene muchas fuentes de ingresos, que tiene sus reservas, etcétera, ¿no? Entonces ahí el riesgo se minimiza mucho, mucho. No es como préstamos directos, digamos, a esos microempresarios. Sí que tenemos en algunos casos inversiones directas, que se Ujú. llaman. Ahí diferenciamos entre inversiones con socio local, que son estas que te comento, y las inversiones directas. Las inversiones directas son directamente a pymes, generalmente, que trabajan en el sector de las renovables, ¿vale? Energías renovables, sobre todo en África, y temas de agricultura también, ¿vale? Entonces ahí, generalmente, como hay también más riesgo, la rentabilidad suele ser un poquito mayor en esos casos. Fíjate, iba a comentarte ahora, parece que hubiéramos estado pactando las preguntas. Os supongo que es muy habitual, que es una pregunta que siempre sale, Sí, la de los riesgos, ¿no? Y quería comentarte, porque hace unos meses, bueno, creo que fue a principios de año, una de las primeras entrevistas de este año, con Íñigo Molero de Letty Hub, que también es una sí, iniciativa, sí, te sí, suena, sí, ¿verdad? sí, sí, los Parecido a conozco. lo vuestro, pero con criptomonedas. Sí, efectivamente, sí, 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 sí. Pues él destacaba que es un porcentaje muy bajo de morosidad, o sea, no llega ni al 2%, ¿no? Que muy pocas Ujú, veces, ellos tienen otro sistema, son préstamos colateralizados, es decir, asegurados, en este caso por un token, que se llama así, una unidad de valor ujú. dentro de las criptomonedas, pero él decía que muy pocas veces tienen que usar esa bolsa que tienen ahí por si acaso hay un problema, pues sacan dinero de esa bolsa y te lo devuelven a ti aunque el préstamo falle, pero no es ni un 2%. ¿Por qué? Porque es gente a la que se apoya, en este caso es mucho de agricultura, vosotros también, ahora me explicarás qué tipo de proyecto financiáis, pero es gente que sabe lo que se hace, es gente que está en el mundo rural, es gente que como no accede a financiación normal, muchas veces tiene que acceder a préstamos en unas condiciones casi de usura, con intereses del 100% o más, y a pesar de eso son capaces de devolverlo. Porque es gente que conoce el sector, que trabaja muy bien, que lo dan todo, o sea, que lo dan todo. Entonces, claro, esto, en este sentido, por eso quería recordar esto que hablé con Íñigo, porque estáis trabajando con gente que es que sabe lo que hace, lo hace muy bien y que además agradece muchísimo esta ayuda. O sea que por esa parte son inversiones muy seguras con el mejor aval, que es el trabajo de esta gente. Totalmente, totalmente. Sí, ahí no sé cómo lo hacen ellos, toda esa parte del análisis, ¿no? Nosotros en nuestro caso sí que hay una due diligence que se llama, ¿no? En este caso, ¿no? Una diligencia de vida, que es hacer un análisis muy potente, porque como te he dicho, ¿no? Aquí no tienes que hacer el análisis a la microemprendedor, sino a la entidad microfinanciera, Ajá. ¿no? Claro, en estos países, este tipo de entidades hay muchas, ¿no? Incluso en el mundo de las microfinanzas, que es este mundo, ¿no? También los hay que son muy tiburones, y hay que decirlo, Sí. ¿no? Es un gran problema, que son entidades de todo el mundo que trabajan en estos países. Claro, conocen la necesidad financiera que hay para toda esta gente y se aprovechan de ella, ¿no? Y de alguna forma cobran unos intereses abusivos, hay problemas, ¿no? Ha habido, vamos, ha habido muchos problemas, ¿no? Incluso algunos relacionados con gente sobreendeudada, incluso casos de suicidios y cosas muy terribles, ¿no? Sí. Entonces ahí nosotros, o sea, intentamos hacer las cosas muy bien, ¿no? Y siempre se hace esa diligencia de vida a todas estas entidades para que sean entidades muy sociales, muy enfocadas en esta población. Esta población al final no puedes darle un préstamo como le podrías dar un préstamo a una persona europea o en otro lugar, ¿no? Donde está un poco más desarrollado y sabes que tiene otras condiciones. Aquí tienes que ser mucho más flexible con el tipo de préstamo que das, ¿no? Ya no solo con el tipo de interés, también con la posibilidad de dar moras si alguien tiene algún tipo de retraso, ¿no? Pues, por ejemplo, con la pandemia del COVID nosotros hubo problemas, ¿no? Con algunas porque no podían, porque al Claro. final mucha gente no podía repagar por todo esto del COVID, entonces las microfinancieras sufrían mucho
Y ahí pues hay que ser capaces de decir, oye, pues ser un poco más flexibles, ¿no? Con todo esto. Ahí hablamos también con el tema de la inversión de impacto, ¿no? De hasta qué punto, oye, vas a estar tú requiriendo más y más rentabilidad todo el rato y apretando las tuercas cuando sabes que hay problemas y sabes que es una inversión más social, pues ahí hay que ser muy flexibles, ¿no? También con el tema de las garantías, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? No pedirles una garantía, un aval. Oye, si no me pagaste, me quedo con tu casa, ¿no? Pues es que sería muy terrible, ¿no? Porque estás hablando de comunidades que están eso, remotas, ¿no? O que están en condiciones, pues, de situación de pobreza, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, hay que ser, trabajar con mucho tacto y con mucha flexibilidad. Y ahí nosotros, pues ya te digo, se hace un análisis muy, muy fuerte de todas ellas para que tengan eso, sean entidades que no han tenido problemas de solvencia ni con problemas de repago, por supuesto, pero siempre con esa flexibilidad que se necesita, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, por supuesto, hay que hablar de estas condiciones para la seguridad de la inversión, pero una vez determinado esto y aclarado esto, creo que es muy importante antes de entrar en otras cuestiones operativas, sobre todo de cara a la gente que podamos invertir, pero para que queramos invertir, creo que a la gente que le interesan estos proyectos de impacto, de estas inversiones de impacto, que esto es muy importante, lo que queremos conocer es precisamente ese impacto, ¿no? O sea, qué tipo de proyectos se financian, a qué tipo de personas va este dinero y qué se consigue con él. Entonces, vamos a hablar de lo que yo creo que para las personas que realmente les interesa la inversión de impacto es lo fundamental. Ya te digo, una vez aclarado esto de que son inversiones seguras, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito este dinero a través de estos sociolocales, ¿vale? Pero ¿a quién llega finalmente? ¿Y qué se hace con él? Pues mira, esto, hombre, toda la parte del impacto es lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? No sé si conoces a Yunus, Mohamed Claro. Yunus, era un poco el padre de los microcréditos, ¿no? Que al final él lo que vio, y esto pasó en los años 70, cuando su país, Bangladesh, estaba sufriendo una terrible hambruna, ¿no? Pues él lo que hizo fue dar unos préstamos a unas mujeres para crearse sus negocios y sobre todo dárselos sin garantías, sin tipo de interés, etcétera, diciendo, oye, es que esto es un dinero, claro, hasta entonces tú lo que hacías era dar donaciones y ya está, ¿no? Lo que vio Yunus es que al dar estos préstamos a estas mujeres se lo devolvieron y con ese préstamo crearon empleo, crecieron sus negocios y con eso mejoró su comunidad y salieron de la pobreza de esta forma, ¿no? Entonces, luego él fue el Nobel de la Paz Sí, en el 2006, bueno, no sé por sí, ahí, por no tengo ahí. el Sí. año exacto, y, y creó un banco que se llama el Banco Grameen, que sigue activo, que tiene pues muchísimos clientes en todo el mundo, más de 20.000 empleados, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el modelo que se sigue siempre aquí en las microfinanzas es ese, ¿no? Es decir, oye, nosotros creemos en las microfinanzas como creía Yunus, ¿no? Porque lo dicho, también hay microfinancieras que se están aprovechando de los pobres para exprimirles y cobrarles barbaridades, ¿no? Entonces, aquí un poco la tesis es esa, ¿no? Es decir, oye, nosotros a través de facilitar este acceso a financiación de estas entidades, consigues que estas personas accedan a financiación asequible, ¿vale? Que esa es la palabra clave, asequible, para ellos, para que puedan seguir creciendo sus negocios, generar empleo y al final dentro de la plataforma tú puedes ver con tu inversión cuántos empleos has ayudado a crear. Tú puedes Eh, ver el impacto de tu inversión. Eso es, o sea, tú cuando inviertas, luego si quieres podemos hacer una prueba bueno, o puedo explicarlo cómo funciona, pero tú cuando haces una inversión en la plataforma, en Lendahan, luego tú tienes un tablero financiero donde puedes ver todos tus reembolsos, todo el dinero que tú vas a ir recibiendo de vuelta con tu interés, con el interés correspondiente, pero además todo el impacto que has creado con tus inversiones. Entonces ahí, dependiendo del tipo de proyecto, puede ser, por supuesto, trabajos que se han creado gracias a tu inversión y luego toda la parte también medioambiental, por ejemplo, todos estos proyectos de renovable, ahí también se calcula pues, el CO2 que se ha evitado gracias a tu inversión, porque al final muchos proyectos son de energía solar, por ejemplo, son proyectos de sistemas solares que se instalan en comunidades, ¿no? Entonces eso también es energía renovable y se calcula todo esto, ¿no? También hay proyectos incluso de acceso al agua. Entonces, bueno, hay algunas cositas ahí que tú dentro de tu panel, de tu tablero financiero, que se llama ahí, puedes ver ese impacto que has creado. Mucho de Entonces, ahí. mujeres también, de mujeres emprendedoras y empresarias en el medio rural, que Ujú. es precisamente mantenerse fieles a esta intención inicial desde Yunus, que fue el que empezó un poco con esto, ¿no? Y sí, Eso es. ahí se da mucho apoyo. Yo lo que he visto por la web de Lendahan es precisamente muchas iniciativas, pues eso, protagonizadas por mujeres del entorno rural, que además son unas emprendedoras muchas veces, seguramente por necesidad,
Pero claro, precisamente por esa necesidad, pues ponen en marcha iniciativas increíbles con un poco de ayuda que les des. Sí, sí, sí. Para las mujeres es importante también porque eso, porque muchos de estos microempresarios, como decía, son mujeres allí y tienen más dificultades por el hecho de ser mujer para acceder a financiación. Y luego está probado que pagan mejor que los hombres. Y Qué bueno. se puede buscar por internet, pero hay muchos informes que lo dicen, ¿no? Que al final se hacen análisis y que las mujeres allí en esos países pagan mejor, repagan mejor que los hombres, ¿no? Tienen un poco un sentido más de la responsabilidad en muchos casos y son capaces de gestionar el dinero mejor que los hombres, ¿no? Entonces ahí es un tema que se tiene que trabajar mucho. Nosotros siempre dentro de cada proyecto lo puedes ver si está enfocado solo en mujeres o el porcentaje de mujeres a los que se va a dar los préstamos, ¿no? Ujú. Pues muy interesante si quieres. Mira, hemos estado hablando de la web. Aquí se ve lendahunt.com. Bueno, Ujú. .com/e si quieres, aunque creo que si desde España si pones lendahunt.com directamente vas aquí, ¿verdad? Sí, debería Y llevar directamente, sí, sí. bueno, si quieres, no sé, podemos hacer, no estaba previsto, pero me has comentado y me parece buena idea. Si quieres hacemos una pequeña investigación. Entiendo que Sí, aquí sería sí. crear tu cuenta, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que eso igual te va a llevar un poco de tiempo para hacerlo ahora porque, claro, al ser un tema regulado, porque esto también es un tema que no hemos Eh, comentado, ¿no? Pero Eso hay que está comentarlo. regulada. Ujú. Está regulada por la AFM holandesa, que es como una especie de CNMV, el CNMV en Sí, España, ¿no? para la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, básicamente, pues es el organismo estatal que verifica pues que se cumplan estas leyes de la competencia y las regulaciones del mercado financiero, en este caso a Eso, nivel nacional. Pues es la versión de esto, pero en Holanda, ¿no? eso es, eso es. Entonces ahí se te piden una serie de cosas. Tú como inversor no puedes invertir directamente, sino que se te pide, pues bueno, se te piden ciertas cosas, ¿no? Pues el DNI, vamos, cosas lógicas que se tienen que pedir en este Mm. tipo de plataformas, que eso solo al inicio, cuando creas tu cuenta, una vez la has creado ya, se te tiene que validar Ujú. y una vez validada ya puedes hacer tu inversión. Es un proceso muy garantista en ese sentido, que la gente lo entienda, que esto no es como meterte ya en 5 minutos ya, o sea, es un pequeño trámite, pero eso para mí, eso es bueno, porque, quiero decir, Ujú. eso significa que está amparado por los reguladores, que es una cosa controlada, que no es, pues esto, pues como tú bien decías, es que aquí hay gente muy válida, pero también hay mucho pirata suelto, entonces para mí es una, bueno, es una garantía, ¿no? Que tengáis este aval del banco, vamos, de las entidades de regulación holandesas, porque la matriz es holandesa, ¿no? Y Ujú. también la licencia del proveedor europeo de servicios de crowdfunding, ¿verdad? También, sí, 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 sí. De hecho, la segunda de Europa fue y la primera de Holanda en obtenerlo. Y eso también sí es a raíz de la nueva regulación de crowdfunding, en la que, bueno, hay ciertos requerimientos que se piden desde Europa ya para todo este tipo de plataformas y hay que adaptar las plataformas, ¿no? Entonces, sí, Lendahand fue una de las primeras en hacerlo y ahí lo que hay es mucha protección para los inversores, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se decían era que el inversor tiene que hacer un test de conocimientos antes de invertir. Entonces, bueno, nosotros lo hemos Ajá. implementado ahí. Por ejemplo, también que un inversor no experimentado siempre, porque hay diferencia entre inversores experimentados y no experimentados. Un inversor no experimentado tiene también 4 días para retractarse. Si tú has hecho una inversión y te arrepientes en 3 días, tú puedes escribir en la Endahan y decir, oye, elimina esta inversión y nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, hay como varias, eso, como un poco cláusulas ahí de protección para los inversores no experimentados que había que aplicar en estas plataformas y también ya pues nos lo han aprobado, así que en eso también fantástico. Bueno, Es un pues poco más seguridad, ¿no? eso está, para mí a mí me parece genial. Entonces, aunque no lo vayamos a hacer ahora porque es verdad que ocupa mucho tiempo, pero bueno, pongámonos que hemos entrado aquí en lendahunt.com, la pongo de nuevo para que lo vean. Quienes estáis escuchando esto por iVoox, pues no lo podréis ver, tendréis que teclear Lendahunt, Lend, o sea, como crowdlending, el lend a hand, como es un juego de palabras con echar una mano y lo que es ¿no? Un poquito Eso esa es la idea y el tema de dar un préstamo, perdón, una inversión en inglés, ¿no? Lendahan.com y bueno, ahí lo veréis los que no podéis verlo ahora porque lo estáis escuchando por iVoox. Si Y bueno, quieres, lo que podemos hacer, Daniel, perdona que te sí, interrumpa, dime. yo sí que tengo una cuenta, entonces, si quieres, si me dices cómo compartir pantalla, puedo hacer como el proceso de inversión rápidamente Es para que se vea. complicado porque esto no es por... pues que no sé si se...
Ya, bueno, sí, si no, no Sí, te preocupes. No, si no puedo compartir o no, sí, no te digo, no sí, pasa nada. es No, era complicado. porque ahí sí, como yo sí que tengo una cuenta, se puede hacer el proceso, pero si es complicado, nada, no te Sí, es preocupes. un poco, es un poco complicado porque esto no chuta, digamos que usa una pantalla pero a otro lado, entonces no sé si sería posible. Ya, igual, Claro, bueno, igual se destruye, ¿no? es complicado, pero bueno, lo importante es que simplemente entras aquí, crearías tu cuenta, ¿no? Eso es, eso Cre- es. crearías tu Sí, cuenta y luego a la hora de invertir, pues entiendo que tú, una vez creada la cuenta, puedes ver los diferentes proyectos, ¿no? Que sí, hay. eso es. Funciona como una tienda online, básicamente. O sea, tú Vale. una vez, el primer paso es crear tu cuenta, como dices, rellenar todo esto que se te pide y ahí luego se tiene que validar tu cuenta, ¿vale? Ahí es nuestro proveedor de servicios de pago que se llama Intersolve, que está en Holanda. Tienen que checar todo y en menos de un día, generalmente en unas horas, te llega un mail de, oye, ya se te ha validado la cuenta, ya puedes empezar a invertir. Tú ahí ves los proyectos, dentro de proyectos en la plataforma, ves las condiciones de cada proyecto, entras en cada uno de ellos y decides qué cantidad quieres invertir en cada uno, en uno o en varios. Y al final, esto es como lo he dicho, como una tienda online. Entonces, cada vez que haces una inversión en uno, se te mete en tu cesta, en tu carrito. Y cuando tú ya quieres hacer el pago, puedes haber hecho varias inversiones, te vas al carrito y le das a finalizar pago. Y ahí tienes también una opción de meter el código, que ahí Ujú. sí, bueno, hay un código de descuento que ahora al final lo decimos, ¿no? También para la Sí. comunidad de las noticias positivas y, y con ese código se te hace un descuento y ya terminas el pago. Actualmente hay dos formas de hacer de pagar. Ahora estamos trabajando en pagar con tarjeta, de momento no está activo para usuarios españoles, pero sí que está la opción. La primera es, que es muy básica y es un poco más tediosa porque es cargar tu billete. Es decir, hay una billetera virtual en que tú tienes que cargar. Entonces Ujú. tú haces una transferencia desde tu banco a tu propia billetera y ahí lo que pasa es que ahí tarda 1 o 2 días en llegarte a tu billetera. Cargas la billetera, tienes tu billetera llena y con eso tú repartes el dinero donde quieras, ¿no? Y la otra opción que es más sencilla es la domiciliación bancaria, SEPA. Y esto es directamente dar el permiso a Intersolve, en este caso, al proveedor de servicios de pago, para que automáticamente te coja ese dinero de tu cuenta. Es decir, si tú has puesto 300 euros de inversiones, en varias inversiones, en una o en varias, ahí tú le dices, oye, Intersolve, yo con esto ya finalizo mi pago y te doy permiso para que me cojas esos 300 euros de mi cuenta. Una vez. Ya está, no es una domiciliación mensual ni nada de eso. Y eso simplifica mucho, mucho porque al final ya tú no tienes que hacer nada más como inversor. Ya con eso ya eres inversor y tardará entre 3, 4 días en que se te quite eso de tu cuenta. Pero eso es un poco cómo funciona. Sí que es verdad y hay que decir que esto del SEPA solo Ujú. funciona para inversiones hasta 500 euros. Vale. Si quieres invertir más, tienes dos opciones. O hacer varias, ¿no? Varios pedidos, digamos, de hasta 500 euros con varias inversiones. O lo que hemos dicho de cargar tu billetera con más dinero. Pues ahí meter el dinero que tú quieras. Y ya con eso luego tú ir invirtiéndolo cuando quieras y donde quieras, ¿no? Importante destacar que aquí puedes invertir, o comenzar a invertir, mejor dicho, desde cantidades muy pequeñas, ¿no? Eso es, desde 10 euros nada más por proyecto se puede invertir. El código que te quedaremos a la comunidad es de 50 euros, así que si quieres usar un código de 50 euros, el mínimo obviamente tiene que ser 50 euros, ¿vale? Claro, sí. Pero, porque si no, claro, si no te quedas ahí con 40, luego te los llevas, pero no, cómo funciona el código es así. Entonces, pero sí, generalmente tú puedes invertir solo desde 10 euros, con lo cual es muy asequible para todo el mundo, ¿no? También. Es una forma también para nosotros de democratizar la inversión, ¿no? A veces la inversión es compleja y en este tipo de inversiones de impacto, pues no hay tantas opciones en el mercado, ¿no? Para hacer esa plataforma que has comentado antes, pues es una Ujú. de ellas, pero no hay tantas, ¿no? Es un mercado que todavía está ahí incipiente y lo que sí hay es fondos de inversión más grandes, pero que quizá pues tienes que meter tickets mayores y este tipo de plataformas pues te ayudan a poner parte de tus ahorros un poquito, ¿no? En este tipo de iniciativas y ganar una rentabilidad, pues lo dicho, razonable, ¿no? Vamos a resumir, entonces tú te creas tu cuenta, hemos dicho que es un proceso garantista y que no es automático. Una vez pasado este proceso y tal, y que confirmas que sí, que no te retractas y que quieres invertir y se te autoriza a ello, bueno, pues puedes mirar los proyectos, los diferentes proyectos a los que se puede invertir y elegir qué proyecto te interesa más por sus valores, por su filosofía, etcétera. Se puede invertir a través de este monedero virtual o bien por domiciliación bancaria hasta los 500 euros.
Y bueno, una vez hecha esta inversión, mínimo 10 euros. Si queremos el código del que ahora hablaremos, tiene que ser mínimo 50 euros, ¿vale? Y bueno, esta inversión pues va a repercutir en unos intereses para ti como inversor. Más o menos, ¿cuándo se cobran esos intereses? Por tenerlo ya todo atado. Sí, 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 pues normalmente tú lo ves en los proyectos, no hay una parte, en el proyecto tú verás el objetivo de ese préstamo, es decir, hay un objetivo, ¿no? Pues vamos a poner el ejemplo de 200.000 euros, entonces tú ahí haces tu inversión y hay una barra, ¿no? De progreso, entonces, si esa barra llega al 100% y se Ujú. cubre, ahí empieza a contar el plazo Como un de crowdfunding. reembolso, ¿no? Como es un crowdfunding. Si no llegara al 100%, el dinero se te devuelve íntegramente y ya está, ¿no? Pero luego además ves otro tipo de cifras, ves el tipo de interés anual que vas Ujú. a ir generando y ves una parte que es el vencimiento. El vencimiento es en cuántos meses se te va a repagar todo, es decir, el 100% de lo que tú has puesto más los intereses correspondientes. Y luego hay una parte que pone reembolsos. Ahí es cada cuánto vas a cobrar tus cuotas, Qué bueno. ¿vale? Entonces, hay algunos que son cada mes, pero lo más habitual suele ser cada 6 meses. Entonces, tú obviamente tú vas generando intereses cada mes, pero cuando tú vas a cobrar tu primera cuota es a los 6 meses. Entonces, si tú inviertes ahora, por ejemplo, que estamos en abril, pues la primera cuota la cobrarías dentro de 6 meses, que sería en octubre, ¿no? En octubre cobrarías tu primera cuota y se hacen en cuotas idénticas, es decir, tú vas a cobrar cuotas del mismo importe hasta la fecha de vencimiento, que entonces habrás cobrado el 100% de lo que pusiste más la rentabilidad total. Mira, ¿Vale? Entonces, vamos a entrar perdón, no sé, sí, no quería cortarte, pensaba que no, no, tranquilo, sí, sí, he terminado. perfecto, era porque también he visto, volvemos a la web, en lendajan.com, la parte de proyectos, que aquí arriba pone, veis, proyectos, aunque no Sí, tengamos clara cuenta que se pueden ver, y bueno, aquí ves eso, eso, el importe de 200.000, estamos hablando como un crowdfunding que es colectivo, ¿vale? No es que tengas tú que invertir 200.000, sino que es un eso es. crowdfunding, al final es un crowdfunding de inversión colectiva, 4% de interés, vencimiento en 24 meses, los reembolsos son cada 6 meses y la moneda, ¿no? La que sea. Eso es, sí, sí. Algunos en euros, otros en dólares. Y bueno, y aquí puedes ver un poco pues a quién Haces va. clic dentro, sí, lo ves, sí, dentro de cada proyecto, mira, No si haces sé, clic porque en pone, uno, lo tengo en español, pero en castellano, pero curiosamente no te venía, a ver. haz clic dentro, a lo mejor sí, es claro, está viendo algún pequeño error con el tema del idioma ahí, pero si entras dentro del proyecto, dale a Ahí clic en sale, ese. ¿no? Ahí sí. Te sale bien, no sé. Empresarios Ujú, rurales, agricultores y mujeres empresarias de Tayikistán. ujú. Bueno, pues para impulsar. Sí, Tayikistán es un país que acabamos de entrar ahora, entonces este es un proyecto nuevo, de allí también con socio local, ¿no? Esto al final es una entidad microfinanciera allí que trabaja con gente de áreas rurales, ¿no? De Tayikistán. De hecho, aquí Ujú. esta entidad local, en concreto, se llama Humo. Y bueno, aquí se puede ver que tiene el apoyo del Banco Nacional de Tayikistán. Sí, 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 o sea, ¿Vale? son entidades ya que tienen cierto tamaño, ¿eh? O sea, son, son, Esta es muy son grandes, interesante. tienen experiencia y se les hace, lo dicho, un análisis muy fuerte. Microfinance Bank de Sí, Kenia. que Con, trabaja con mujeres ahí, sí, sí. o sea, es mucho este perfil que se parece también bueno, al de, al del Etihad. Del Etihad, un poco esta historia. Es que realmente es la gente que necesita este apoyo y bueno, pues se trata de crear oportunidades pues para que consigan, porque son gente que eso, que tiene las capacidades, las habilidades, el conocimiento, simplemente les falta ese impulso financiero, ¿no? Y Ujú. bueno, he visto algunas cifras también en vuestra web, más de 140 millones invertidos, 100 millones ya reembolsados, 11.451 trabajos creados, más de 3.000 proyectos financiados. Quiero decir, Sí, es sí, un la lleva impactazo. ya 10 años, ¿eh? O sea, desde 2013 que nació, que eso no lo he comentado antes, pero es una empresa que ya tiene su envergadura. Somos, bueno, no somos tantos, no somos 30 y pocos, pues 35, ahora 34 personas. Eh, y lleva ya, sí, hay una comunidad de más de 10.000 inversores, son más de 11.000 inversores realmente ahora mismo, que en estos 10 años pues van aportando, ¿no? Cada vez que llegan nuevos proyectos, pues van invirtiendo, van haciendo ahí sus ahorros. Y, y sí, sí, más de 140, estaba desactualizada esa cifra, ahora están más de 150 Qué bueno. millones de euros que se han canalizado a través de la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, estamos creciendo año tras año, excepto el año de la pandemia, siempre ha habido A ver. crecimiento.
Eh, y bueno, es un modelo que lo dicho, en Holanda tiene un exitazo. En España estamos viendo a ver cómo funciona. Claro, Porque aquí en se está España empezando, en realidad. vamos un poquito más atrás con estas cosas que en Inglaterra, o sea, en Gran Bretaña, en Holanda y tal, en países de Europa, funcionan muy bien este tipo de plataformas, ¿no? La gente las usa muy, muy a menudo. En Francia cada vez más también, de hecho también el Lendajan también está en Francia. Y en España, pues ahí vamos, ¿no? Es algo que cuando tú lo cuentas y se lo explicas a la gente, pues le interesa a la gente, pero es algo que hay que explicar muy bien y todavía estamos en un pasito un poquito atrás, ¿no? En ese sentido. Hay que hacer mucha concienciación, hay que hacer mucha educación financiera también y que la gente entienda que hay más alternativas más allá de las clásicas de inversión, ¿no? Este tipo de cosas no son para invertir todos tus ahorros aquí, por supuesto, porque también tiene sus riesgos, esto es algo que hay que decir, ¿no? Obviamente, si inviertes con un socio local, el riesgo se minimiza, pero claro, al final estás invirtiendo en Tayikistán, ¿no? Si de repente pasa cualquier cosa en Tayikistán, Claro. aunque siempre está ese riesgo inherente a los países emergentes que no puedes controlar, ¿no? Pero como en todas las inversiones siempre hay riesgos. Entonces ahí cada uno tiene que hacer su trabajo de análisis y ver, y por supuesto meter cantidades pequeñitas, ¿no? Para probar, oye, y tampoco, y luego si ves que va funcionando, y luego diversificar en muchos proyectos, no meterlo todo en uno, que al final obviamente eso es como básico en inversiones, ¿no? Pero diversificarlo en muchos proyectos para minimizar el riesgo, ¿no? Y si uno se te cae, que por lo menos tengas otros por ahí, ¿no? Bueno, con la idea de ayudar un poco, hemos llegado a este acuerdo, este código que tiene que ver también con noticias positivas, porque bueno, igual que prestamos atención al Etihad y a estas iniciativas que tienen que ver con financiar a estos colectivos desbancarizados, pues también nos gusta el Endahant. Y bueno, pues coméntanos este código que vamos a, bueno, a promover para que Lenda Hunt empiece a ser un poquito más conocido aquí en nuestro país. Cuéntanos, Antón. Eso es. Pues al final es un código de 50 euros, nada menos que 50 euros sin inversión mínima, bueno, de 50 euros por supuesto, ¿no? Claro. Pero al final es una forma de hacer que la gente lo pruebe, ¿no? Porque mucha gente al final, lo que decimos, ¿no? A veces desconfía de este tipo de cosas porque dicen, oye, pues me hablas de crowdfunding, me hablas de inversión, me hablas de países emergentes. eh, no sé por qué, pero sí, a veces en España tenemos un poco de miedo, ¿no? Hmm. A innovar en este tipo de cosas. Y, y realmente con este código lo queremos decir, oye, pruébalo gratis, porque incluso hay gente que puedes meter 50 euros y tu primera inversión te sale de 50 euros gratuita. Y con eso tú también vas viendo cómo funciona, vas recibiendo tus repagos cada 6 meses, ¿no? Bueno, o cada X meses, dependiendo. Y vas viendo que esto funciona, entonces luego le puedes dar una oportunidad y meter un poquito más de dinero ahí, ¿no? Entonces, Entonces, ese como... código es Hmm. solo para la comunidad de noticias positivas, es N positivas 50, ¿vale? Entonces ahí, como hemos dicho antes, se hace la inversión, se llega al carrito cuando vas a hacer el pago y ahí te pone añadir código. Metes N positivas 50, tal cual, 50 el en mismo. número, ¿verdad? Eso es, 50 Y... el número. Vale. Y, y con eso ya se te tiene que hacer ese descuento de 50 euros. Si inviertes más de 50, pues es 50 euros de descuento. ¿Vale? Entonces, Perfecto. bueno, y de momento lo vamos a mantener por lo menos este mes y a lo mejor el siguiente también. Así que eso, si queréis usarlo, pues hay que usarlo cuanto antes. Lo pondremos también no solamente en el texto de este vídeo, que también va a estar en la web, dentro de la web de Noticias Positivas y en todos los canales en los que se puede ver esta entrevista, pues va a estar este código. N positivas 50, 50 el número, da igual además que las letras de N positivas 50, da igual que sea mayúscula o minúscula, ¿vale? Lo importante es N positivas y 50 el número. Y bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que son las líneas esenciales, Antón. Simplemente para terminar la entrevista, yo siempre dejo una última intervención que no sea una respuesta a una pregunta, sino simplemente que comentes tú aquello que no se te va a quedar en el tintero y que deba ser dicho. Así que lo que tú quieras contarnos para terminar. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro cómo funciona. Nada, animar a la gente a que pruebe este tipo de plataformas y también un poco hacer conciencia del poder que tiene el dinero, ¿no? Que a veces no lo pensamos, pero incluso tu dinero en el banco muchas Mm. veces está promoviendo cosas que no quieres promover, ¿no? Hay alguna plataforma por ahí que te dice incluso tu banco en qué armas invierte, ¿no? O sea, es una cosa un Sí, poco heavy, ¿no? sí. Pero al final son formas también, hablamos mucho siempre de concienciar en temas pues, de ropa, ¿no? O de consumo, de comida, ¿no? Se habla mucho, ¿no? De la contaminación, etcétera.
pero no se habla tanto del impacto que genera tu dinero, ¿no? Y al final el dinero mueve el mundo, ¿no? En muchos casos. Entonces, Se habla del impacto negativo, ¿verdad? No del positivo. sí, eso es, eso es. O sea, muchas veces tú dices, oye, yo meto un dinero en este fondo y no te preguntas el fondo para qué utiliza tu dinero, porque el fondo tu dinero no está ahí en una caja fuerte esperando a que lo cojas, ¿no? Se está usando para cosas. Entonces, ahí también concienciar a la gente de que investigue, ¿no? De estas cosas y digo, oye, pues mira, en vez de este banco, pues voy a irme a un banco de banca ética, por ejemplo, o voy a invertir en este tipo de fondos que son solo inversión sostenible, o voy a invertir en este tipo de empresas porque me dan una rentabilidad más que razonable y además estoy generando un impacto, estoy invirtiendo en la economía real, no en un derivado del petróleo que luego lo va a vender un hedge fund o lo que sea, ¿no? Sino que estás invirtiendo en la economía real y también estás generando impacto, ¿no? Y esto al final es cosa de cada uno, ¿no? Y eso, pues muchas gotas de agua hacen un océano, ¿no? Ese es un poco el mensaje final, yo creo, ¿no? Es muy bonito, totalmente compartido a nivel personal. Yo soy usuario de banca ética, ahí tengo mis ahorros. Nunca digo en cuál en concreto, porque a todos nos surgen varios en la cabeza y no quiero condicionar, pero sí, es verdad que es complicado el tema de las finanzas, porque es complicado, porque al final hay muchas iniciativas que al final el dinero acaba funcionando como si viniera de un mismo banco y al final tu banco a lo mejor es ético, pero al final pertenece al mismo río que mucho va al mismo lado de alguna manera, aunque tú no quieras, aunque este banco haga todo lo posible para que no. Es muy complicado el sistema financiero, pero al menos que tus ahorros sepas que al menos de forma directamente no van a cosas malas. Para mí es una forma interesante de contemplar lo que podemos hacer con nuestro dinero, saber que mi banco, al menos mi banco, no invierte en armas o no invierte en especulación o no invierte en eso, en proyectos fósiles, ¿no? Luego ya te digo, es verdad que el sistema financiero es como la sangre de un cuerpo y al final se va a juntar con otros fluidos y eso es así, ¿no? Pero al menos directamente no, ¿no? Y eso está genial y creo que tiene mucho que ver donde pones tu dinero, está claro que pones tus valores y por eso, igual que yo defiendo y soy usuario de banca ética, pues defiendo estas alternativas que demuestran que hay otra manera de usar el dinero para causar impacto social, ambiental, económico. Pues eso es lo que nos interesa aquí. Esa es la noticia positiva. Muchas gracias, Antón, de Lenda Hand Muchísimas España. gracias a ti, Daniel, y bueno, al equipo de Noticias Positivas. Estamos en contacto y a ver qué tal funciona N positivas 50. A ver si nos lo quitan de las manos, como decía aquel. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Estamos, Daniel. Adiós. estamos en contacto. Hasta luego. Chao.